Muy buenas tardes a todos y todas. A nombre de la Universidad de las Américas, les doy la más cordial bienvenida y les agradezco su presencia en este webinar que hemos titulado Pensiones, 10% y reactivación económica. ¿Qué viene? Hoy, destacadas personalidades del mundo académico y profesional realizarán un análisis político y económico acerca de la actual situación y posibles proyecciones. La Universidad de las Américas busca generar espacios de reflexión abiertos y plurales, en que participe tanto nuestra comunidad universitaria como todos y todas quienes quieran sumarse a un espacio de análisis en que escuchemos distintos puntos de vista acerca de la realidad y de nuestros desafíos como país. Esperamos contribuir así al diálogo y al ejercicio de una ciudadanía responsable y participativa. Así entonces, quiero saludar con mucho aprecio a nuestras invitadas e invitados, Tamara Áñich, Carlos Correa Bau y Claudia Sangüesa, a quienes presentará a continuación el decano de nuestra Facultad de Comunicaciones y Artes, Mauro Lombardi, a quien también damos la bienvenida, y quien moderará esta conversación de hoy día. Así que nuevamente sean todos y todas muy bienvenidos y damos espacio a este Muchas seminario de gran interés para nuestro país. Muchas gracias. Gracias, Jaime. Sí, muchas gracias a todos por acompañarnos. Gracias a nuestros invitados por estar hoy con nosotros en esta interesante conversación. Es un tema además que está muy vigente, que está muy en el día, está en todos los diarios. Lo vemos hoy día, un nuevo proyecto que se presenta para un nuevo retiro de fondo de pensiones. Es un tema que sin duda ha estado en la agenda. Quiero aprovechar también de saludar a quienes nos acompañan. Está con nosotros, por supuesto, como audiencia no la vemos, pero ahí está nuestra rectora Pilar Romaguera, nuestros decanos, vicerrectores y todas las personalidades académicas y autoridades de la universidad. Muy bienvenida a todos ellos. Y quisiera aprovechar para presentar a nuestros asistentes, a nuestros panelistas en el día de hoy. Lo vamos a hacer por orden alfabético. Vamos a partir con Tamara Áñich, ingeniera comercial de la Universidad de Santiago de Chile, magíster en Administración de Empresas de la Universidad Adolfo Ibáñez. Fue superintendenta de pensiones entre los años 2014 y 2016 y actualmente es socia en KPMG Advisory. Así que bienvenida, Tamara, y muchas gracias por acompañarnos hoy día. También le damos la bienvenida a Carlos Correa, ingeniero civil e industrial de la Universidad de Chile, MBA de Tulane University y magíster en Administración de Empresas de la Universidad de Chile. Además, es académico de la Facultad de Comunicación y Letras de la Universidad Diego Portales, de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y director ejecutivo de Qualys. Muy bienvenido, Carlos. Gracias, y Mauro. Nuestra tercera invitada, Claudia Sangüesa, economista de la Universidad de Chile, doctora en Economía de la Universidad de Cambridge, actualmente es directora del Centro de Economía y Política Social de la Universidad Mayor e investigadora adjunta del Centro de Conflicto y Cohesión Social, COES. Muy bienvenidos a los tres. Les quiero contar además a nuestros asistentes que pueden, por supuesto, realizar sus preguntas en el foro que está ahí a un costado. Esas preguntas se van a ir recogiendo y, por supuesto, vamos a ir haciéndoselas a nuestros invitados y a nuestros panelistas. Así que, sin más, vamos a comenzar con una breve introducción que va a hacer cada uno de nuestros panelistas hoy día y posteriormente a eso vamos a dar inicio al diálogo. Así que, Claudia, tienes tú primero la palabra. Bienvenida, gracias por estar con nosotros y te escuchamos. Ahí sí. Sí. Muchas gracias por la invitación, primero que nada. Tenía una presentación breve preparada para un poco mostrar algunos gráficos que son interesantes, ¿sí? Y la voy a poner ahora. Entonces, la idea es de la presentación un poco situarnos en la discusión, ¿cierto? El título del seminario es bien representativo, un poco, pensiones 10% y reactivación económica, ¿cómo seguimos? ¿Sí? O qué viene,
Y la idea mía era como mostrar algunos datos hoy día de la situación, en términos como económicos y varias otras más sociales. Después, analizar un poco cómo llegamos hasta esta situación y después reflexionar acerca de cómo seguimos. Esa es la idea de la presentación. Entonces, hoy día nosotros tenemos algunos datos importantes, ¿sí? Nosotros aún en Chile no bajamos los casos diarios a los niveles de marzo del 2020, o sea, todavía no hemos controlado completamente la crisis sanitaria. Además, en las últimas datos de las encuestas de empleo tenemos aproximadamente un 20% de caída en el empleo y un 35% de caída en el empleo informal. Además, todavía tenemos cerradas las escuelas, ¿cierto? Lo que, según Naciones Unidas y varios otros investigadores a nivel mundial, podría tener impactos en desigualdad intergeneracional importantes. Además, la situación en términos de brecha de género es importante también, ¿cierto? El hecho de ya no acceder a la externalización del trabajo doméstico y de cuidado aumenta las brechas de género en términos de trabajo no remunerado al interior del hogar. Y ya empezó, ¿cierto?, unos efectos en términos de salud mental que pueden derivar también más adelante en temas de estrés postraumático. Entonces, y además, Chile tiene otras cosas, ¿cierto? Estamos con un tema en la Araucanía, un paro de camioneros, etc. Entonces, estamos en una situación complicada. Veníamos además, antes de COVID-19, con varios temas. Estamos a nivel global también en una crisis medioambiental importante. Y Chile es un país de alta vulnerabilidad respecto a este tema, porque además tiene temas de crisis hídrica, estrés hídrico importante, ¿cierto? Y según los indicadores internacionales también es uno de los países que se podría ver más afectado por la crisis medioambiental. Pero además terminamos el año pasado con una crisis social, ¿cierto? El estallido, que cuestionó algunas de las bases sobre las cuales se venía desarrollando Chile, ¿cierto? El tema del Estado mínimo y subsidiario, una alta desigualdad, y sobre todo, diría yo, una alta desconfianza en las instituciones políticas. Ahora, esto termina de manera bien, creo, con una salida, ¿sí? Termina con una salida, que es el Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución, que es un acuerdo importante para darle encauce, ¿cierto?, a esta crisis del 18 de octubre. Ahora bien, ¿cómo estamos? Eso es cómo llegamos. Hoy día todavía nosotros estamos, yo ya dije, con la crisis sanitaria todavía importante, ¿cierto? Son datos un poco, una semana nomás desactualizados, pero Chile todavía está alto. Chile no lo ha hecho muy bien en comparación al resto de los países, ¿cierto? Estos son los casos diarios confirmados, ¿sí? Y bueno, hay países que lo han hecho peor, no sé, Estados Unidos está por aquí arriba, ¿cierto? Pero aún falta. Y esto va a seguir por un tiempo. Este es un gráfico que hizo el Imperial College en Londres en marzo, modelando cómo las medidas de distanciamiento social podrían ir afectando el uso de las camas UCI en este caso, ¿cierto? Entonces decía, mira, la primera ola va a ser fuerte, un poco también por lo inesperado, y luego que hayan políticas de distanciamiento social esto va a bajar, pero mientras no haya vacuna esto va a seguir. Probablemente con olas más pequeñas, pero va a seguir hasta que llegue la vacuna. Ellos estiman noviembre de 2021. Entonces vamos a tener que estar entrando y saliendo. Esto lo han llamado internacionalmente como el martillo y la danza, ¿no? Por lo tanto, nosotros vamos a tener que tener un periodo de continuar con las medidas de la emergencia,
quizás no como en la primera ola, pero sí como en las siguientes pequeñas olas. Y eso requiere por lo tanto, continuar con algunas medidas de seguridad económica y alimentaria, ¿cierto? Por ejemplo, el tema de la renta básica universal que se ha estado discutiendo, o el ingreso familiar de emergencia, continuar con el seguro de desempleo, continuar también abriendo gradualmente los sectores, y ahí se necesita mucha innovación y compromiso ciudadano, e información de cómo abrir de manera tal de que no volvamos a la primera hora, sino que esto sea un poco más gradual, ¿cierto? Ahí había una conversación que nosotros tuvimos en la discusión pública sobre cómo diseñar estas transferencias monetarias para las personas, y era interesante porque básicamente como se diseñó el ingreso familiar de emergencia, se diseñó como una transferencia monetaria por per cápita para más o menos universal, ¿cierto? Hasta el 80% más vulnerable para los sectores informales, pero para los sectores formales se diseñó en cambio como un complemento hasta llegar a un nivel. En cambio, si esto se hubiese diseñado en el sector formal, igual que en el sector informal, hubiese cubierto a un porcentaje más alto de la población, sin los problemas que ha tenido, por ejemplo, el bono de la clase media, ¿sí? Entonces, ahí hay algo que mejorar y habría algo que pensar respecto a cómo seguimos con esto, porque básicamente hoy día de nuevo han aparecido algunas voces para ampliar el retiro, ¿cierto? Y yo creo que eso afecta definitivamente las pensiones en el futuro. Entonces, habría que pensar cómo mantener estas transferencias mientras no llegue la vacuna, ¿sí? Después, el seguro de cesantía también se propusieron algunas cosas como que no continuaran bajando las tasas de reemplazo. Las tasas de reemplazo del seguro de cesantía van bajando de 70% el primer mes a 55% el segundo mes, y así sucesivamente hasta llegar al 30%. Y también ahí se habían propuesto, y de hecho este era un acuerdo bastante transversal, sobre mantenerla. Esto, ahora, la reactivación económica también es algo que va a venir. Aquí este gráfico yo lo mostré como para mostrar las etapas de la pandemia, ¿sí? Nosotros estábamos un poco en esta etapa, y ahora vamos a entrar a una segunda etapa. En la primera etapa es como la idea de suprimir el virus y todo, es muy de cerrar, ¿sí? Y más bien de apoyar a las personas y a las empresas afectadas por las políticas de distanciamiento. Pero después va a venir un reabrir la economía, pero tampoco vamos a volver a la normalidad, porque de nuevo el virus está ahí y hay que tener políticas para contener el virus. Entonces hay que combinar las políticas tanto de apoyo como de innovación para poder reabrir la economía gradualmente. Esto va a mejorar los indicadores de crecimiento, pero bien lentamente, hasta llegar a estabilizar ya la economía cuando tengamos la vacuna. Pero para eso falta tiempo. Entonces, en este periodo, ¿cuándo empieza la reactivación, básicamente? Y yo creo que empieza en este periodo, no es necesario, ¿cierto?, esperar hasta estabilizar, sino que se puede innovar antes que eso. Y yo pienso que la reactivación tiene que considerar cómo llegamos al COVID-19. Entonces, llegamos con una crisis medioambiental, llegamos con una crisis social, y por supuesto que la reactivación es una oportunidad también para tomar eso en cuenta, básicamente. Y si uno va a reactivar los sectores, ojalá pueda hacer con un impulso en ciertos sectores donde se puede enfrentar las otras crisis. Y para mí es importante, por ejemplo, el tema medioambiental. Y el tema también de desigualdad social. Entonces, pensaría en expandir la producción y la inversión en sectores verdes, en pequeñas y medianas empresas, quizás descentralizadamente, ¿cierto? Hay mucha innovación y tecnología de construcción, que le llaman, ¿cierto?, verde, calefacción también, en ese mismo sentido, cuidando el medio ambiente, reciclaje, ahorro de agua, innovación en transición sanitaria, ¿cierto?, agricultura sustentable, activación del turismo sustentable, industria creativa, ciencia y tecnología, son todas áreas donde se puede hacer muchísimo, y con
carácter, digamos, hacia una reactivación más transformadora. Por ejemplo, también ampliando los fondos de la Corfo, con otros objetivos, con objetivos que tengan más que ver con esos objetivos, ¿cierto? También hay esta demanda del reconocimiento de los trabajos de cuidado. La comunidad mujer hizo un estudio el año pasado y este sector equivale como al 20% del PIB. Hoy no está invisibilizado, y hay también una oportunidad, creo, también de revelar eso, financiar eso, y darle la importancia que tiene. Y pensiones. Pensiones es importante porque además, según las encuestas, es la primera causa de la crisis social. La reforma de pensiones es una preocupación importante de la ciudadanía. Esta es una encuesta termómetro social y la evalúa como la primera, ¿sí? ¿Y por qué la evalúa primera? Este es un gráfico que yo les quería mostrar, que tengo hace tiempo, sobre cómo yo veo que está el sistema de pensiones chileno. O sea, el sistema de pensiones chilenos, esto es en el marco de una descripción que hace la OIT sobre los sistemas de seguridad social. Entonces, la OIT define como pilares, en el fondo, pisos. El piso 0, ¿cierto? Que es el pilar no contributivo, que en general es universal, pero Chile no es tan universal, ¿cierto? Es para el 60% más pobre de los que no tienen pensión contributiva. Igualmente llega a un 600.000 personas aproximadamente. Luego viene el primer pilar, que es de seguridad social. Sin embargo, nosotros no tenemos una contribución a la seguridad social ahí, porque lo que tenemos es un sistema de ahorro individual, y eso no tiene las características de un sistema de seguridad social, ¿sí? El sistema de seguridad social redistribuye, ¿cierto?, los riesgos, es más solidario, ¿cierto?, y le da más seguridad a las personas en la vejez. En cambio, el sistema de ahorro individual que tenemos nosotros no redistribuye para nada los riesgos. Y por lo tanto ahí hay un vacío que hay que llenar. Y yo creo que tenemos una oportunidad ahora, porque hay un acuerdo transversal de aumentar la contribución del empleador hasta 6%, y creo que puede ser una oportunidad para crear algo nuevo en ese pilar de seguridad social. Y finalmente, quería hablar sobre algunas alternativas, ¿cierto? Hay muchas alternativas para llenar ese vacío, digo yo. ¿Sí? Esto es en la evidencia internacional, cómo varían, ¿cierto? Esto no es como todo o nada, sino que hay una varianza de alternativa, desde algo muy al estilo seguridad social tradicional, como en Austria, ¿cierto?, que son los sistemas de reparto, donde tienen beneficios definidos. Ahora, aún así, ningún sistema, ninguna propuesta que esté hoy día en la mesa se financia en el largo plazo solo con reparto. Necesitas de ahorro colectivo al menos, ¿cierto?, por el tema de envejecimiento de la población. También hay sistemas mixtos, como el de Uruguay y Costa Rica, donde se mezcla, ¿cierto?, sobre todo para las personas de mayores ingresos, están obligadas a contribuir tanto a un sistema de seguridad social como a un sistema de ahorro individual. Luego hay sistemas más segregados, que a mí no me gustan mucho, pero igual existen, ¿cierto?, donde las personas eligen desde el inicio de su vida qué sistema tener y al final se quedan ahí. Pero eso segrega a la población, como se está segregado el sistema de salud en Chile. Y finalmente hay sistemas que son que son en un camino intermedio también, que son como los de cuentas nacionales de Suecia, donde a pesar de financiarse con reparto, ¿cierto?, los beneficios no son definidos, y eso hace que el sistema sea sostenible financieramente, porque entrega beneficios en función a lo contribuido, con una tasa de rentabilidad nocional, que significa como garantizada básicamente y estimada según cómo crezca el país,
Y claro, no es tan generoso, pero también hay solidaridad interna, hay subsidios cruzados, hay tablas de mortalidad únicas entre hombres y mujeres. Y también estamos con lo del plebiscito, ¿no? El plebiscito constitucional que es lo que tenemos ahora, ¿cierto? Y está pasando. También las personas en diciembre al menos decían que irían a votar en un mayor porcentaje de la población, ¿cierto? 90%. Por tanto, es importante que esto sea al menos seguro, ¿sí? Muy seguro en octubre. Y finalmente, una reflexión, ¿cierto? Hace una semana atrás, ahora ha cambiado un poco quizás, pero salió una encuesta de Ipsos donde Chile está entre los países más pesimistas del mundo, básicamente. Y ese pesimismo, creo yo, no ayuda en lo que necesitamos hoy día. Tenemos que hacer cambios, estamos en un camino de cambio, estamos en medio de una discusión constitucional, ¿cierto? Necesitamos hacer reformas importantes y por lo tanto se necesitan compromisos de todos los sectores y apertura para que estos cambios se hagan y se hagan bien. Y creo que demasiado pesimismo hace a la gente estática, básicamente, porque el extremo pesimismo al final te deja sin soluciones, ¿sí? Y entonces creo que a veces exageramos incluso desde el área de los expertos, no sé, con el retiro del 10% creo que pasó un poco eso, ¿cierto? Como que veíamos los efectos negativos, pero no vimos nunca los efectos inesperados positivos que tuvo, ¿cierto? Y ahora básicamente el retiro va a ser una importante ayuda para la recuperación económica del país. Así que, no, esa es mi reflexión final, ¿cierto? Necesitamos una mirada un poco más optimista de la situación hacia el futuro. Eso, muchas gracias. Vale, Claudia, Pero, súper interesante. Ese tema del pesimismo yo creo que vamos a volver sobre eso, porque es un tema que ha estado muy, muy vigente, que yo creo que se puede vincular el pesimismo con la falta de confianza en las instituciones y en la institucionalidad, ¿no? No sé si exactamente hay, pero me parece súper interesante lo que planteas. Así que gracias, vamos a volver. Les reitero a todos nuestros asistentes que están abiertos el chat para que puedan hacer las preguntas que estimen convenientes y poder entregárselas a nuestros panelistas. Vamos ahora con Tamara Agnitz, que nos va a comentar también algunas ideas generales que tiene sobre el foro sobre pensiones y la reactivación económica y cómo seguimos. ¿Cómo seguimos, Tamara? ¿Cómo seguimos? Pucha, la pregunta difícil. Bueno, yo creo que Claudia nos dio algunas luces antes de pasar a conversar sobre los puntos específicos. Me gustaría agradecer a la Universidad de las Américas por la invitación. También agradecer a los panelistas, a mis compañeros de panel, a Claudia y a Carlos, y a ti, Mauro, por supuesto, por ser el hilo conductor en esta conversación. Ahora, siempre analizar, discutir, debatir, siempre es súper enriquecedor. Creo que nos hace muy bien como sociedad tener la posibilidad de compartir distintas visiones acerca de problemáticas que a veces, dependiendo de dónde estamos, nos parece, pero ¿cómo la gente no está viendo lo mismo que yo? ¿Ah? Bueno, y por eso que el analizar y el discutir es tan bueno, porque nos permite ir corriendo ciertos velos, nos permite ir compartiendo visiones que normalmente nos cuesta ver si es que estamos en uno u otro lugar. Ahora, sobre lo que yo creo que no cabe ninguna duda, no hay discusión ni segundas interpretaciones, es que en Chile hoy día el nivel de las pensiones es bajo. O sea, y por decirlo en simple, las pensiones son malas. Ahora, uno podría encontrar muchas razones, muchas justificaciones para tratar de justificar el hecho de que las pensiones sean malas. Y hemos escuchado ya hace rato a las propias administradoras de fondos de pensiones dando las explicaciones de por qué las pensiones, a juicio de ellos, no son malas en función de las variables que han circundado el sistema.
pero cualquiera sea esa justificación, lo concreto es que hoy día son malas. Hoy día tuvimos una muy buena noticia a mi juicio, viene por lo menos la noticia en el Mercurio, en la B3, donde se están retomando las conversaciones acerca de la modificación urgente que necesitamos a nuestro sistema. Se suele poner el foco generalmente en las AFP, pensando que son las AFP el sistema de pensiones. Y lo que a mí me gustaría recordar es que las AFP son solamente un instrumento, son uno de los actores que componen el sistema de pensiones. Ahora, ¿es un instrumento súper importante? Sí, evidentemente, porque son los que recogen la plata de cada uno de los trabajadores que va ahorrando mensualmente para su jubilación futura. Otra de las cosas que me gustaría traer sobre la mesa y también para incentivar la conversación más animada que vamos a tener después es que nunca tenemos que perder de vista que el objetivo de un sistema de pensiones es proveer el sustento de las personas en la etapa en que ya no puedan ir a trabajar, que parece a veces súper obvio, pero por obvio se nos olvida, y ese es el objetivo. Entonces, si es que uno evidentemente lleva al escrutinio de decir, hoy día las personas son capaces de sostener su día a día con las pensiones que están obteniendo, la mayoría de los chilenos no. Entonces, evidentemente es un fracaso el sistema. Ahora, ¿y es un fracaso de las AFP? Yo creo que no. Yo creo que el fracaso es del sistema en su conjunto, porque nos hemos focalizado tanto en combatir o más bien en criticar un instrumento del sistema, que son las AFP, que nos hemos olvidado de todo el resto. El objetivo aquí no son las AFP. Como lo que decía hace un momento, las AFP son solamente una herramienta que nos debiesen llevar a una consecución futura. Las AFP son instituciones que están súper especializadas en lo que saben hacer, que es invertir los recursos que son depositados por los cotizantes, y que las AFP han demostrado ser súper eficientes en eso, porque han demostrado que pueden obtener rentabilidades muy significativas, muy superiores a las que uno podría obtener en otros instrumentos de mercado. Si bien a lo largo del tiempo la rentabilidad de las AFP ha ido disminuyendo, porque en general las rentabilidades en el mundo de los distintos instrumentos financieros van un poco a la baja, sí tengo un cuadrito aquí que da cuenta de cuál es el promedio anual de rentabilidad de las distintas AFP, y del sistema es de un 7.96% real, anual, incluidas las crisis, o sea, incluidas las crisis de por medio. Y lo que veíamos también dentro de esta semana es que al parecer ya estaríamos logrando recuperar toda la caída que tuvieron los fondos al principio de la pandemia. Bueno, pero no quiero desviarme un poco ahí, sino más bien apuntar a la idea central que quería compartir con ustedes. Por un lado, las AFP hacen bien la pega que se les han comentado, que es rentabilizar los fondos. Por otro lado, si es que uno tuviera que hacer un análisis como de qué tan obedientes, por decirlo en términos coloquiales, son las AFP, uno podría llegar a decir que es uno de las industrias que más rigurosamente cumplen la legislación. O sea, son súper bien portadas. Ahora, si son súper bien portadas, además administran muy bien los recursos de todos los chilenos, ¿por qué no han logrado tener la legitimidad social a la que vemos que hoy día se enfrentan? Bueno, y yo creo que por un tema de conexión con el resto del sistema, darse cuenta que no son otra cosa que un engranaje más de un sistema
mucho mayor. Y mientras no seamos capaces como sociedad de encontrar esas conexiones que hagan que esto funcione armoniosamente, por supuesto que las AFP van a seguir en el ojo del huracán, a pesar de que han hecho bien la pega, no se ha perdido nunca ni un peso, han rentabilizado bien, pero lo concreto es que entregan malas pensiones. ¿Culpa de ellas? Lo más probable es que no 100%. ¿Ah? Aquí tan responsables son los distintos gobiernos de turno, es decir, la autoridad política ha sido responsable de no haber reformado a tiempo un sistema que ya se veía que las condiciones demográficas eran muy distintas a las que existían cuando se diseñó el sistema. Estamos viviendo mucho más, el sistema laboral no funciona bien, hay lagunas, tenemos, sobre todo, Claudia lo mencionaba, el tema de lo duro que generalmente son las crisis con las mujeres. ¿Ah? Las mujeres somos las que estamos más afectadas por los malos empleos, porque nos tenemos que ir a la casa a cuidar a los niños y suma y sigue. También han sido responsables los reguladores, también. ¿Ah? O sea, aquí cada uno tiene un poquitito de responsabilidad que yo creo que ya va siendo hora que nos pongamos de acuerdo en qué es lo que queremos. Y lo que yo les mencionaba, la noticia de hoy, por lo menos a mí me da bastante esperanza de que posiciones distintas son capaces de sentarse a conversar, y no para torcerle la mano uno a otro, sino que más bien para compartir puntos de vista que permitan buscar esa conexión, no solamente de las AFP, buscar una conexión, que las empresas dejen de ser egocéntricas, y para qué decir las AFP, que han sido hasta ahora muy ensimismadas en su rol de rentabilizar mucho los escuálidos recursos que son capaces de ahorrar los chilenos. Derivo aquí a lo del 10%, dado que está en el título de la canción. En la medida que nos preguntaban a los técnicos qué opinábamos sobre el retiro del 10%, por supuesto, que todos decíamos que era una muy mala idea, pensando evidentemente en las pensiones. ¿Ah? Y sigo pensando lo mismo, sigo pensando que esto es un pequeño forado a el escuálido ahorro que hasta hoy han logrado tener los chilenos. Y ahora entonces el desafío va a ser doble para las distintas autoridades que van a tener que pensar en la reforma a las pensiones. El doble porque tenemos ahora un pequeño forado. ¿Mm? Ahora, desde el punto de vista económico, claro, los efectos evidentemente pueden ser beneficiosos, pero si es que lo evaluamos única y exclusivamente de qué tanto ha impactado a las pensiones, no es una buena noticia. No es una buena noticia. Que desde el punto de vista de la crisis en la que estamos, evidentemente uno es capaz de entenderlo, porque la gente tiene que parar la olla a fin de mes o al día a día, ni siquiera a fin de mes, al día a día. Y resultó una medida muy eficiente en ese sentido. ¿Ah? Y con algunos otros efectos que yo creo que eran pocos los que podían prever, de reactivar, de al final detener un poco la caída de los indicadores económicos que iba de cuesta en la rodada, digamos, pero yo creo que esto ha tenido esos efectos beneficiosos, pero que va a involucrar sí o sí un desafío mucho más grande para quienes tienen que pensar esta reforma. Y por último, me gustaría señalar que si bien el asunto de las pensiones tiene un componente técnico altísimo, es brutalmente político, y eso nunca lo podemos dejar de lado. Entonces, uno desde el punto de vista técnico puede tener muchas respuestas, ¿ah? Pero hay que ponerle rostro a las problemáticas y esa es tarea de los políticos.
Así que eso. Muchas gracias. Oye, qué interesante. Se me ocurrieron 45 temas, Tamara, de lo que planteaste. Realmente Bueno, pero ahí vamos a tener el debate. Vamos a ir tratando de tocarlos todos porque qué manera de tener cantidad de conceptos que pusiste en un periodo de tiempo tan breve. Es súper interesante. Sí, muy bien. Gracias, Tamara. ¿Me desaparezco ahora? El titular, claro. Ok. Bueno, gracias Tamara. Estamos ahora con Carlos Correa, quien también nos va a presentar después de estas dos extraordinarias exposiciones también su pequeño planteamiento para que después podamos abrir la conversación. Así que Carlos, la pantalla es toda tuya. Sí, gracias Mauro. Antes que nada, también quiero agradecer enormemente a la Universidad de las Américas por la invitación. A la rectora Pilar Romaguera, al vicerrector académico Jaime Bater, a ti Mauro también, decano de una gran facultad y que has también facilitado este debate, a Marinés de Ferrari, que del área de extensión, que también nos contactó y a mí me motivó mucho. Yo reconozco que cuando me llamó María Inés para invitarme y me contó que era un debate donde iba a estar también Tamara Agnich y Claudia Sangüesa, yo pensé, ¿a qué voy a ir? Si, o sea, a pedir autógrafos a las dos, porque la verdad es que estamos ante una de las economistas más reputadas de Chile y ante una de las personas que más admiro yo por su conocimiento en el tema pensiones. Creo que nos ha dado ahora una clase magistral. Y pensé que quizás, y conversado también, quizás yo lo que puedo aportar es un enfoque distinto, más bien como la historia comunicacional del drama las pensiones, un poco lo que contaba Tamara, o sea, las pensiones tienen un objetivo claro, que es para proveer remuneración a quienes ya no están en el mercado laboral y no lo han hecho, por tanto es un sistema que ha fracasado. Quiero compartir algunas notas que yo hice en un PPT, que son básicamente como para recordar algunas cosas. ¿Se ve bien, Mauro? Perfecto. Ya, genial, genial. Primero, en agosto de 2016, esto le pongo el profeta, no, cada uno hace sus propias valoraciones, hay profetas buenos y profetas malos, en la cual Manuel Riesco dijo en un programa de televisión que la AFP son un esquema Ponzi. Y todo el mundo le dijo, oh, pero ¿cómo puedes decir eso y todo lo demás? Y la verdad es que hoy día, si uno mira la encuesta, la mayoría de la gente piensa parecido a Manuel Riesco. Ha cambiado un poco ahora con el 10% porque cuando ven plata, las personas han visto plata real y no plata en un papel, dicen, parece que efectivamente la plata era mía. Se ha cambiado un poco la percepción. Curiosamente, el 10%, aunque sigue siendo, coincido con Tamara, que efectivamente es una mala canción para el sistema previsional, pero ha terminado, mató esta idea que había instalado Riesco de manera exitosa en lo comunicacional de que era un sistema Ponzi. Siguiendo con los personajes, estamos hablando, para que vean ustedes, vamos a hacer, yo podría hacer esto de 10, 20 años, pero prefería hacerlo los últimos 4 años, porque efectivamente es donde la curva de la crisis de las pensiones ha sido más grande. Un poquito antes de eso, el programa de gobierno de Bachelet, el año 2013, hace una profecía. Dice que hay un importante descontexto respecto a la calidad de las pensiones, lo que decía Tamara, y además de eso dice que la credibilidad del sistema de capitalización individual se ve aminorada por la existencia de ganancias extranormales de las AFP, extranormales, ojo con eso. O sea, hay una en el 2013 había un diagnóstico en el gobierno de Bachelet, el gobierno anterior, el disclosure, yo colaboré con ese gobierno tanto en la campaña como después ocupé un cargo en la moneda, en la cual decía que efectivamente había un sistema que tenía problemas de credibilidad, que no estaba dando soluciones y que la meta que puso Tamara no la estaba cumpliendo. O sea, el párrafo primero es lo que explicaba Tamara. Por tanto, es un sistema que ya estaba en crisis. Estamos hablando 7 años después y 3 años después, en pleno gobierno de Bachelet, dice Riesco que es un sistema Ponzi. O sea, es como para saltar corriendo. Después de eso, un poquito después de ¿cómo se llama? De Riesco apareció del más allá otro profeta. José Piñera. Yo vengo a defender a las AFP, todo el mundo entendió en la televisión, famosa entrevista en el Informante, todo el mundo entendió que él estaba hablando a nombre de la AFP. La asociación de AFP no reaccionó ante lo que dijo Riesco, lo minimizó, dijo, está medio loquito, no reaccionó tampoco cuando hubo 600.000 personas en la calle gritando no más AFP, no reaccionó al programa de gobierno de Bachelet, no reaccionó públicamente, si lo hizo de manera privada, si de privada se hicieron sus gestiones, pero de manera pública no reaccionó pese a que el programa de gobierno decía en sus letras que era un sistema, lo decía de manera correcta,
pero que estaba desprestigiado porque las AFP estaban ganando mucha plata y la gente no estaba recibiendo las pensiones que debía recibir. Eso lo dice con todas las letras, y en ese momento no recibió. ¿Qué ocurrió? Cuando aparece José Piñera en la televisión, lo que los televidentes ven es que José Piñera viene a hablar en nombre de las AFP. Y por tanto, el daño reputacional de esta entrevista a las AFP fue enorme. Este daño es solo comparable a también, y quizás más, cuando hubo este famoso escándalo de una fiesta, de un yate y todo lo demás, que en realidad este momento fue peor porque la gente lo que vio es que las AFP estaban dispuestas a todo, incluso a sacar del sarcófago a José Piñera, con tal de defender una posición de poder y defender lo que el programa de gobierno de Bachelet, que era en ese momento presidenta de la República, había dicho que eran ganancias extranormales, o defender lo que Manuel Riesco, a quien nadie le contestó, dijo que era un sistema Ponzi. O sea, sistema Ponzi es otro sistema de estafa tipo como lo que hacía Rafael Garay o Chang, que uno tenía, entre comillas, ganancias extranormales, pero era porque funcionaban tipo bicicleta. Este yo creo que es un momento clave de entender para entender la crisis de la AFP y la pérdida de confianza de la gente, y aunque tiene razón Tamara, que efectivamente no hay la AFP no son responsables de la crisis de pensiones, pero quedaron en el imaginario como popular. Aquí está el otro personaje, no más AFP, y el programa de gobierno de Piñera, que en su momento dijo sí más AFP. Hubo una especie de momento provisional, la llamada Comisión Bravo, ustedes se acuerdan bien, propuso varias alternativas, la más popular, la alternativa B, que proponía un sistema mixto. Eso al final del gobierno de Bachelet terminó en un proyecto de ley, y de hecho, curiosamente, ese proyecto de ley, pese a ser negado, estamos hoy en las cercanías del acuerdo en torno a la alternativa B de la Comisión Bravo. Pero la pregunta es si comunicacionalmente se produjo un momento provisional. Yo creo que sí. Yo creo que en ese momento, como vamos a ver más adelante, la opinión pública percibió que el tema de las pensiones era mucho más grave, incluso de lo que creía, que efectivamente era el problema más grave a resolver, uno de los problemas más graves a resolver en Chile, como dijo Claudia en la encuesta que nos mostró, que es súper clara la explicación de por qué para las personas es el sistema más grave. Miren lo que pasó cuando salió el informe de la Comisión Bravo. Las AFP salieron con todo a pegar a la Comisión Bravo. En mi opinión, pueden estar de acuerdo o no, dejaron ir el último bote del Titanic. Este era el momento en el cual los AFP se podían haber subido al bote de la Comisión Bravo y haber llegado un poquito mojadas, con frío, al barco que los iba a rescatar y que efectivamente las iba a salvar y iban a poder seguir siendo parte del sistema, aunque de manera limitada. Yo creo que del momento que ellos decidieron dispararle a la Comisión Bravo, el bote se les fue. Y cuando uno se le va el bote y se queda en el Titanic, lo único que puede hacer es escuchar la orquesta. Por tanto, los AFP son, a partir de este momento, simplemente gente que está escuchando la orquesta, en la cual solo se habla mal de ellos y a nadie le importa lo que digan ellos. Entonces, la orquesta sigue tocando diciendo, no más AFP, cambiamos el sistema de pensiones, y en la cual ellos efectivamente están fuera de esto. Y comunicacionalmente, la verdad que su capacidad de maniobrar es muy baja, como se vio ahora en el caso del 10%. En el programa de gobierno de Piñera, si uno lee el programa y se da cuenta por dónde anda el acuerdo que mencionaba Tamara, la verdad que el programa está bastante perdido. El programa lo que proponía finalmente era más AFP. Exactamente. De hecho, este párrafo usted lo puede leer el público, pero finalmente es más AFP. Y además de eso tenía el caramelito que aumentaba las pensiones de quienes recibían la pensión básica solidaria y el aporte previsional solidario, y además de eso también crecía un poco hacia la clase media, hacia el caramelito, pero el programa tenía un problema filosófico, un problema más estructural, que suponía más AFP, pese a que ya el bote se había ido. O sea, aquí nuevamente, orquesta del Titanic. Miren cómo ha cambiado la cosa. Ustedes vieron el gráfico que presentó Claudia, que es súper clave en explicar por qué la AFP hoy día, las pensiones es el tema más importante. En el año 2016, si ven acá, se ve en mi puntero, si las pensiones estaban en el lugar 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, el año 2016, que además de eso fue el año fue el año siguiente al de la Comisión Bravo, todavía habían botes disponibles en el Titanic. Las pensiones estaban en el lugar 6. Ese era un buen momento para discutir sobre pensiones en una posición muy favorable para la industria. La industria que hizo dejó ir el bote porque no, está muy chico, no quepo, no hay mucha gente, hay mucho roto en el bote y todas esas cosas que decían el Titanic y por tanto se quedó ahí esperando que se hundiera el barco. Ese era el momento. Ese era el momento para discutir las pensiones. ¿Cuánto cambió esto para el 2019? Este es el dato del CEP, mayo del 2019. Un poquito antes del estallido, está en segundo lugar. Ustedes vieron el gráfico de Claudia, la cual está ahora en primer lugar. Y miren esto,
Esta es una pregunta que hizo el CEP en octubre del 2019. ¿Ustedes se acuerdan que cuando fue el estallido, el presidente dijo que había un enemigo poderoso y después salió un informe de inteligencia muy inteligente que decía que el K-pop tenía responsabilidad? Fíjense que acá las bajas pensiones son los coreanos no lo solo ellos, también está la alta desigualdad, pero son unos coreanos importantes en el estallido. O sea, las bajas pensiones, de cierta manera, yo he visto otros estudios también que dicen más o menos lo mismo, gatillaron también al descontento que llevó a mucha gente a la calle y que también y gente no solamente pero ustedes me dirían, pero había también gente joven. Sí, claro, pero la gente joven ve sus papás, sus mamás, sus abuelos con bajas pensiones y dicen, eso es lo que me va a tocar a mí y si yo no hago ahora para cambiarlo, va a seguir igual. Noten que efectivamente los coreanos acá tuvieron su rol en el tema del enemigo poderoso. Bueno, y el retiro del 10% de la AFP, la pregunta es pesa la racionalidad, también lo explicaba Tamara. Razonablemente uno dice, no puede ser una buena idea que yo saque plata de mis pensiones para hoy. Si uno mira la encuesta, esta es la CADEM, pero otras encuestas también dicen lo mismo. El acuerdo, esta encuesta se hizo cuando todavía no se había votado. Estaba en discusión y estaba la pelea y salió el ministro Briones en todos los medios diciendo que esto era la peor de las ideas. Salieron todos a pegarle. El 83% estaba de acuerdo. En otras encuestas que yo he visto sale más o menos lo mismo. La pregunta es ¿por qué? Y la respuesta tiene que ver con dos cosas. La primera, las crisis de las pensiones, como le he contado, pese a que, desde el punto de vista racional, yo coincido con lo que explicaba Tamara, de que las AFP no son culpables de la crisis de las pensiones, pero al final, como ocurre en comunicaciones, se convirtió en una serie de televisión, así como Game of Thrones. Adivine quiénes son los villanos, la AFP. ¿Y quiénes son los héroes? Los trabajadores. Cuando yo tengo una serie de televisión, las explicaciones abstractas en comunicaciones no valen. Inmediatamente lo que hace la opinión pública, el que está viendo la televisión, es que identifica un culpable, un malo, identifica un héroe, identifica una víctima. Y inmediatamente la trama de la serie pasa de cómo se hace justicia y cómo efectivamente el villano va pagando por sus culpas. Y el villano de la crisis de las pensiones, que evolucionó del año 2016, donde habían botes, hasta este año son las AFP, y en buena parte por su silencio. La otra cosa también respecto del daño que harían las personas al 10%, la discusión racional no tiene sentido. Porque aquí voy a saltar a un señor que ganó el premio Nobel por destruir la economía, Daniel Kahneman. No la destruyó, la cambió, pero destruyó una cosa que es como cuando uno estudia economía es como la clase número 1, que es el comportamiento racional. Lo que dice Kahneman es que la gente no evalúa más las cosas según su perspectiva y no la llamada racionalidad económica. O sea, la gente ve el mundo según su perspectiva, él tiene un montón de datos. Kahneman es psicólogo, y la perspectiva de las personas hoy día es que las pensiones van a ser bajas, haga lo que yo haga, trabaje mucho, trabaje poco, me impongan, no me impongan, lo que sea, las pensiones son bajas porque el sistema no es capaz. Alguna gente cree una cosa peor, cree que el sistema no quiere otra cosa. Y por tanto, en una disyuntiva entre pensiones bajas y pensiones más bajas, la respuesta obvia de las personas es, ¿sabe qué? Deme mi 10% ahora. Por eso el 10% era popular. La alternativa de las personas era pensiones bajas versus pensiones más bajas, y por tanto que yo retire el 10% no iba a implicar que las pensiones bajas porque ya eran bajas. Contestando una pregunta que me hicieron, si yo tuviera que pensar hacia adelante, primera cosa es que en el desempleo post-pandemia, que viene ahora, en las cosas, en lo que describía Claudia como el martillo y la danza, vendrá otra ola por un nuevo 10%, acuérdense de mí. Va a venir otra ola por el 10%, y va a haber otra discusión de proyecto por el 10%, y se va a instalar nuevamente por qué otro 10% no retira, y así sucesivamente. La otra cosa, yo soy, por desgracia, no tan optimista como Tamara. El gobierno tiene fecha de vencimiento para lograr un acuerdo, y la fecha de vencimiento es el 25 de octubre. Después de eso, el tema de las pensiones es un issue constituyente, o sea, es un tema que se va a ver en la Constitución. Si el gobierno no acuerda hasta el 25 de octubre, y ese acuerdo está difícil. Y la otra cosa es que también nuestras amigas la AFP, solo el 10% la AFP leyeron correctamente a las personas y por eso cambió. ¿Y qué fue lo que leyeron correctamente las personas? La AFP casi todas, no todas, es que efectivamente su tarea era facilitarle el retiro del 10% y por tanto cambiar la discusión de los fondos futuros a los fondos actuales. Pero para la industria el daño será mayor que el que pudieron sufrir post-Comisión Bravo. Si la AFP se hubiese aceptado la alternativa de la Comisión Bravo, habría tenido pérdidas, no habría sido la misma industria, habría bajado su rentabilidad, habría tenido más restricciones, habría tenido que competir contra un ente estatal, etcétera, 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 pero en ese momento podría haber salvado la industria. Creo que hoy día están en una situación muy compleja y probablemente lo que veamos es una reforma previsional mayor en el tono de lo que describían mis dos
antecesoras. Eso, Mauro, muchísimas gracias. Muchas gracias, Carlos. Sí, interesante. Es un tremendo tema. Vamos a esperar a nuestras otras panelistas que entren a cámara también. Y sí, hemos empezado a recibir hartas preguntas, muchas relativas a temas económicos, por ejemplo. Aquí hay una pregunta relativa a ver si la interpreto. Se refiere básicamente como el hecho de que uno saque el 10% implica un tema de legitimidad de las AFP. Que haya habido una arena política que permita que hoy día no solamente la nueva mayoría, sino que también Chile Vamos apoye parcialmente, pero buena parte, implica que hubo un cuestionamiento a la legitimidad de las AFP que es mucho más profundo y que podría dar pie en el fondo a un cambio más estructural respecto al sistema propiamente tal. ¿Ustedes creen que este 10% fue una pequeña ventana que se abrió que después va a permitir abrir la puerta completa? ¿Puedo partir yo? Por favor, Tamara, tú con la palabra. Bueno, como casi todo en la vida depende, pues, pero depende de cuáles vayan a ser las acciones de aquí en adelante. A diferencia de lo que creen algunos, que el tema del 10% viene como a reafirmar la necesidad de la capitalización individual, yo creo que de manera súper nítida nos está diciendo tenemos que avanzar hacia sistemas más colectivos, que se compartan los riesgos de alguna manera, porque claro, a la gente le quedó la sensación, y lo más probable es que esto sí tenga gran popularidad, de que esa plata es mía y que por lo tanto yo me sigo rascando con mis propias uñas. Al menos yo no es el tipo de sociedad en el que aspiro a vivir a futuro. Claudia lo planteó como dentro de los desafíos constitucionales. Ahí está la gran tarea que tenemos hoy día como chilenos, como sociedad, de poder redefinir ciertas prioridades que tenemos y empezar a actuar mucho más colectivamente como un sistema y no en términos individuales. Así como las empresas, yo lo decía, así como las FP han sido egocéntricas, los chilenos tenemos que dejar de ser egocéntricos y darnos cuenta que estamos absolutamente conectados con todos y con todo. Entonces, un movimiento que se haga por aquí tiene inevitablemente una otra repercusión. Entonces, eso yo diría que es uno de los factores adicionales negativos que yo le veo al hecho de el retiro del 10%, de haber profundizado en este esquema de que tú te rascas con tus uñas. Perfecto. Sí, lo apuntaba y recuerdo esa famosa encuesta que decía que el 63% de los chilenos no era partidario de generar un fondo colectivo, a propósito de lo que tú planteas. Pero me gustaría, Claudia, escuchar a Claudia y a Carlos respecto también a este tema. Es decir, el 10% es mucho más que solamente un dinero que se retiró, es una pérdida de legitimidad de un sistema al final de cuentas. Y eso puede dar pie a que, pregunta, se pudiera cambiar todo el sistema porque el sistema dejó de ser legítimo. Por ahí apuntaba la pregunta. Yo creo que el sistema dejó de ser legítimo hace mucho tiempo. Yo participé en la comisión Bravo, de hecho, de la que hablaba tanto Carlos. Nosotros hicimos unos diálogos ciudadanos, tuvimos que ir nos repartieron a los integrantes de la comisión para ir a distintas partes de Chile a escuchar a la gente. Yo tuve que ir a Puerto Montt y a Punta Arenas, de hecho, y ya en ese minuto, o sea, fue la mejor forma, de hecho, de darse cuenta del problema en el que estaba el sistema, o sea, porque los números no alcanzan, a pesar de que son muy malos, ¿cierto? Cuando uno ve las tasas de reemplazo, ¿cierto? Y los niveles de pensiones que todos los meses salen los nuevos, en la superintendencia, los nuevos pensionados, a pesar de que los números son muy malos, creo que no alcanzan a reflejar la situación de falta de legitimidad en la población, ¿sí? Entonces yo creo que venía hace mucho tiempo y el problema es que, claro, el sistema político por alguna razón no le dio como cauce a esa demanda de cambio
de reforma, básicamente. Y terminamos, yo por eso creo que es parte importante de lo que pasó en octubre, ¿no? Probablemente no es la única razón, ¿cierto? Pero es parte importante del problema. ¿Sí? Ahora, lo del retiro, yo creo que tiene que ver con la pandemia. Básicamente la gente necesita ayuda, y ya lo dije, las estadísticas también son brutales, 35% de se ha perdido de empleo en el sector informal, ¿cierto? Que además está focalizado en las personas de más bajos recursos, ¿cierto? Y se vio ahí, y el gobierno al mismo tiempo empezó bien poco determinado en las ayudas en la pandemia. O sea, en marzo el presidente de Francia había anunciado firme, así que no iba a dejar a nadie sin ingreso en este periodo, que no iba a cerrar ninguna empresa, que no se iban a perder ingresos, y el gobierno aquí empezó con una lógica muy distinta, y finalmente se vio esta válvula de salida con el retiro. Yo creo que tiene que ver más que nada con eso, pero el tema de legitimidad viene de antes. Y no es tan subjetivo, tiene que ver con los resultados del sistema, sí, ese es el problema. Y lo que creo, sí, yo la visión que tengo, es que hay muchos caminos, o sea, hay muchas alternativas para arreglar esto. Y no ha habido la suficiente, creo yo, como convicción de avanzar. Y quizás Carlos tiene razón, ¿no? Quizás las mismas AFP han intervenido ahí porque tienen mucho poder en el sistema mismo, hay una cosa de economía política aquí. Pero ahora cambió, creo, todo con el estallido, y probablemente van a venir cambios. Lo importante, creo yo, es que esos cambios se hagan de una manera correcta. Como dice Tamara, igual la gente en general, si uno mira las preferencias sociales, no es que, o sea, un tercio quiere un sistema que valore el esfuerzo individual puramente, un tercio quiere un sistema donde el Estado pague las pensiones, y un tercio quiere un sistema donde haya solidaridad intergeneracional. Entonces está bien mezclado, ¿no? Por eso creo que una solución es mixto, bien mixto, digamos, ¿no? En este momento tenemos solamente un sistema de ahorro individual, un sistema contributivo. Si podemos ampliar el sistema de pensiones solidarias y hacerlo universal, sería muy potente, pero también necesitamos algo de mixtura en el sistema contributivo. O sea, el estilo uruguayo a mí me gusta mucho, donde solamente los trabajadores de más altos ingresos están obligados a cotizar una parte de la contribución en el sistema de ahorro individual, pero también necesitan contribuir al sistema de seguridad social, y eso permite dar seguridad social en la vejez, como se define tradicionalmente. Perfecto, Carlos. Respecto a este mismo tema, ¿le puedes agregar, porque quiero tomar también y agregar una pregunta que se hizo, si crees también, aprovechando la misma discusión, si crees que hay una responsabilidad de los medios de comunicación en que las personas perciban pesimismo en el bienestar social y económico en el país? A ver, voy a partir con lo de la AFP. Yo creo que a la AFP se le fue el bote cuando no aprovecharon el tema de la Comisión Bravo, la cual le dispararon con todas las cosas. La AFP en aquella época era muy poderosa, fueron capaces de postergar la reforma que entregó Bachelet, la hizo al final de su gobierno, podía haber sido antes, y no la hizo porque la AFP lograron de manera efectiva meterse en el monito y parar que efectivamente se presenta la reforma. Eso es así, y de hecho reportajes periodísticos al respecto hay por montones que cuentan efectivamente como una captura de la industria a la política. Eso es por un lado. Por otro lado, creo yo también que en Chile el 10%, o sea, el sistema, las personas, si le preguntan respecto a los ahorros que ha hecho, después del 10% en su vida, si quieren conservarlos para las pensiones, evidentemente la mayoría de la gente dijera que sí, pero eso no significa, como se ha intentado instalar, y nuevamente parece que alguna gente no leyó las crisis anteriores, de que la gente no quiere un sistema de tipo solidario. Yo creo que el sistema de tipo solidario es lo que la mayoría de las personas valoran, y que efectivamente entienden que de cierta manera el Estado tiene que hacerse parte, o el sistema,
de las pensiones, sobre todo porque el sistema laboral genera mucha injusticia y la gente los percibe. O sea, las mujeres versus los hombres, las personas con menos estudios universitarios versus los que tienen más estudios, las personas de regiones versus los de Santiago. Hay un montón de, entonces, por tanto, la necesidad de un sistema solidario sigue siendo mayoritario en la opinión pública, y nuevamente el acuerdo tiene que ser en ese sentido. Ahora, respecto al pesimismo de las personas, evidentemente los medios no es que jueguen un rol. Esto es una vieja discusión en las comunicaciones acerca de que es casi como que es primero el huevo o la gallina. O sea, si los medios reflejan una realidad o los medios construyen una realidad. O sea, desde el famoso texto de McCombs sobre la Allende Sering respecto a eso, y hay un poco las dos cosas. O sea, efectivamente los medios cuentan una situación de pesimismo y tragedia económica, pero esa situación existe. O sea, los datos concretos muestran, Claudia los mostraba, una disminución ostensible de los ingresos, y nos vamos a enfrentar a días muy negros. O sea, está fuera de toda la realidad, y por tanto, más bien los medios a veces obviamente exacerban, porque siempre las historias son contadas con simplificaciones a veces como teleseries, pero el pesimismo existe en las personas. Existe en las personas, y yo creo que el 10% calmó un poco y nos dio hasta septiembre, y después de eso, si la cosa no amaina, la gente va a ir por otro 10%. Acuérdense de mí, aquí vamos a ver nuevamente a Tamara enojada con el tema, pero va a ser así. No, ojo, que no es que yo esté enojada, no. O sea, creo que es consecuencia de lo tarde que ha llegado el gobierno. Pero si uno lo analiza en el impacto a las pensiones futuras, claro que es un golpe fuerte. Ahora, pero evidentemente, si la gente tiene que parar la olla, sí, y en ese sentido es una muy buena medida. Mira, para complementar un poco, Mauro, un minuto. O sea, mira, yo cuando digo enojado lo digo en broma. O sea, en el sentido, desde el punto de vista racional, lo que dice Tamara es correcto, yo coincido. Pero nuevamente, la gente se enfrenta a una cosa que es irracional, que es que yo sé que mi pensión va a ser baja. Y si mi pensión va a ser baja, haga lo que haga, entonces, ¿sabe qué? Tráigame el 10% ahora, porque mi necesidad económica es ahora, mi precariedad es actual. Esa es la razón. No es económica, sí, es más sociológica, comunicacional. Así es. Es muy racional igual, es muy racional, porque en el fondo es el valor por el presente, dada la incertidumbre que hay en el futuro y que aumentó muchísimo. Entonces, muy racional querer esos ingresos hoy día. Pero ahí hay varios elementos, porque, por ejemplo, efectivamente gente necesitaba urgentemente el dinero, eso es sin lugar a dudas así, pero también hay una parte de la población de clase media que agotó las plasmas en los supermercados, se agotaron los celulares, sin tomar a la gente, por supuesto, que realmente lo requería, y no confundamos, digamos, pero también estaba esta otra arista, digamos, que no se calculó, digamos, o no se vio, o nadie pensó que iba a ser así. Claro, porque es que nos olvidamos un poco los seres humanos en general, y eso está súper estudiado, ¿cierto? Les cuesta posponer el consumo, por eso la gente está obligada a contribuir para su pensión en cualquier sistema, digamos, ¿sí? Porque si fuera por ella no lo haría, porque es mucho menos valorado un peso en un año, imagínate en 40 años más, que hoy día. Y entonces cuesta posponer consumo, y básicamente si además cuesta, y por eso hay rentabilidades por ahorrar, ¿cierto? Pero si además aumentó toda la incertidumbre, producto de la pandemia, producto de la crisis, ¿cierto? Entonces, con mayor razón aumentó el valor por hoy día, independiente de lo que lo gastes, ¿sí? No es la necesidad, sino que es el valor por ese dinero hoy día. Por eso yo digo, es algo muy racional lo que pasó. Y la forma que había de evitar eso se perdió porque no enfrentaste de manera decidida la pandemia. Tienes un aumento de incertidumbre gigante. Las transferencias monetarias pequeñas, focalizadas, básicamente no ya estaban llegando a un porcentaje relevante de la población. Todavía no está legislado el seguro de cesantía con la tasa de reemplazo permanente, por ejemplo. Y Chile tiene
Fondo de Estabilización Económica y Social, tiene 25% en fondos soberanos, 25% del PIB. Y además un país que no está endeudado de manera, o sea, es uno de los países mejor puestos en términos de deuda PIB también. Entonces, no había ninguna razón tampoco en términos de política fiscal para ser tan austero. Francia, Bueno, la pregunta y para Tamara, justamente una pregunta para Tamara. ¿Puedes explicar en términos técnicos el impacto negativo en las pensiones debido al retiro del 10%? Yo creo que esa es una cosa que muchos se preguntan, hubo mucha cosa en redes sociales al respecto. ¿Cuál es el real impacto negativo del 10%? Claro, porque no solamente pierdes ese 10% de ahora, sino que pierdes ese 10% más toda la rentabilidad que ese monto iba a obtener hasta el día en que tú te pensiones. Entonces no es solamente el 10. ¿Ah? Ahora, ¿para qué decir? La persona estaba leyendo acá que un 27% de los que ya retiraron el 100%. Que eso da cuenta además de la precariedad del sistema laboral, porque si no han sido capaces de ahorrar las personas para su fondo es porque también hay otra problemática. Ahora, sacarle una mascada a los recursos que tú vas a tener que distribuir en el largo plazo, evidentemente tiene un impacto negativo si es que no cambia nada. ¿Ah? Y por eso yo digo que ahora el desafío para quienes tienen que repensar el sistema de pensiones es doble. Es doble, porque además se van a tener que hacer cargo de esta menor cantidad de recursos que es el 10%. Y un poco pensando en los plasmas, ¿no? Al no ponerle límite a este retiro, evidentemente que el incentivo ahí era para que cualquiera fuera a retirar yo creo que debo ser de las pocas que no ha retirado su 10%. Pero claro, uno se pregunta, si es que uno le puede sacar más rentabilidad, o puedo sacar el 10%, invertirlo en el APB y no tengo ningún costo, más encima voy a tener beneficios tributarios. Entonces, ahí las señales son raras, por calificarlo un poco inocentemente, si quieres, pero las señales son raras. De hecho, no puedo dejar de preguntarle a Carlos y a Claudia si retiraron su 10% ustedes. ¿Quién contesta primero, Claudia? Claudia, Sí, a ver, ¿sí o no? El fin de semana. Y ¿Sí o dije no? que no. No lo retiraste. ¿Y Carlos, tú lo retiraste? Sí, lo retiré. O sea, pero es porque estoy en AFP modelo, entonces no estaba funcionando muy bien. Muy buena razón. Bueno, esa es una razón que puede exceder la voluntad, digamos, pero sí. Profesor Correa dice, si la alternativa es un fondo solidario, ¿es preferible recuperar mis ahorros y no que se lo lleve el Estado? O sea, es que nuevamente el fondo solidario, aquí también hay que pensar en función de la expectativa de las personas. Es decir, lo que hablábamos antes y también comentaba Tamara, el 10% dice también que la gente valorizara lo que tiene y por tanto yo no veo posible que algún sistema futuro le quite a las personas lo que tiene ya en sus cuentas de capitalización individual, lo que ya tiene, lo que probablemente los sistemas futuros, insisto nuevamente, esa era también la propuesta de la Comisión Bravo y entiendo que por ahí anda la propuesta de acuerdo. El fondo solidario se construye sobre las cotizaciones adicionales, no sobre lo que ya está. Yo no creo que el Estado de Chile o algún partido político, el que sea, a no ser que gane el compañero, ¿cómo se llama? El que era que le gustaba Corea del Norte, el compañero Artés, una cosa así, muy extrema, que sea razonable desde el punto de vista político quitarle a las personas lo que tienen en sus cuentas de capitalización individual. Por tanto, es indiferente si yo retiro, desde el punto de vista, se lo ocupo para ahorro, claro, si lo ocupo para consumo, no. Pero si lo ocupo para ahorro, es indiferente si lo retiro o no lo retiro. Si lo ocupo para consumo, lo que explicaban Claudia y Tamara, no es indiferente porque estoy efectivamente dejando parte de mi fondo, ¿cómo se llama? Para futuro. Yo, por cierto, lo voy a ocupar para ahorro e inversión. O sea, de hecho, también considero que se sigue formando parte de mi pensión. Pero yo no veo factible políticamente que algún partido político, alguna coalición o alguna constitución se apropie del 10% de la capitalización individual que la gente ya tiene en sus cuentas. Sigue siendo las personas.
Sí, Claudia. Sí. Perdón, Sí. Tamara, ¿quieres complementar a Carlos, por Yo favor? quiero decir que esa es otra externalidad negativa también, porque en el fondo la gente que sí necesitaba el 10% para comer, lo usa. Y los sectores más privilegiados son los que pueden seguir incrementando su fondo para pensiones. Entonces la brecha, ¿te fijas? Por eso digo que es una mala medida. Ahora, de que fue buena para la gente que necesitaba comer, sí, no lo pongo en duda, pero es raro, raro. Sí, Al por menos eso se hablaba de la política regresiva, me acuerdo que se hablaba mucho ese término. Claudia, Francisco Acosta pregunta cómo afecta la incerteza jurídica por inversión y el caos social en la rentabilidad de los fondos y las futuras pensiones. Y también cómo puede afectar esto la reactivación. Yo creo que también es un tema que podrías tomar. Ya. Antes quería como quizás disentir un poco de lo que decía Carlos recién. Hay un documento de la OIT que salió el año pasado donde estaban analizados los casos de los países que privatizaron sus sistemas de pensiones en general. Y más de la mitad de ellos han revertido sus procesos de privatización y han vuelto a sistemas públicos de pensiones. Y hay distintas formas de volver a eso. Hay una forma que es como también se instaló el sistema AFP en Chile, que es como cotizar obligatoriamente para el nuevo sistema para todos los nuevos afiliados, ¿cierto? Y los antiguos afiliados pueden elegir si quedarse en el sistema antiguo o en el nuevo, ¿sí? Esa es una forma que se ha usado en varios países. Y hay otra forma que se ha usado, que es la de básicamente todos los afiliados van hacia el nuevo sistema, ¿sí? También se ha usado en algunos países, con bonos de reconocimiento, obviamente, para las personas que ya tienen sus recursos. No es que se les quite la plata, sino que se les reconoce todo lo que se ha contribuido en el sistema antiguo, ¿cierto? Y de hecho hoy día en el Parlamento, no sé si el proyecto de ley, hay un proyecto de ley firmado por 5 senadores, que es más la segunda opción. Yo personalmente pienso que debe ser hecho de manera voluntaria, ¿cierto? Como la primera opción, el camino, si es que hay que revertir completamente. Y hay una tercera opción, y yo también, que era más parecido a la propuesta B, ¿cierto? De la Comisión Bravo, que es básicamente tener un sistema público obligatorio, conviviendo con un sistema, ¿cierto?, de contribución al ahorro individual, pero obligatorio para solamente las personas de más alto ingreso, que era como parecido a la propuesta B, ¿sí? Pero digo, para que veamos que hay camino, o sea, que en el mundo, digamos, hay distintas formas de revertir estos procesos de privatización. Y claro, otra cosa es que es lo factible, ¿cierto? Y yo creo que igual no, creo que es más factible hacerlo voluntario que obligatorio, pero también hay otra discusión de qué es lo mejor, básicamente. Y yo creo que el tema de qué es lo mejor también es importante tomarlo en cuenta. Nosotros ya tenemos un camino recorrido con el sistema de capitalización individual que hace que los trabajadores ya hayan ahorrado básicamente un equivalente al 80% del PIB. Entonces, tiene sentido que el sistema no se vuelva, no deje eso, ¿sí? Esos recursos, ¿sí? Sino que se aprovechen para un nuevo sistema, como uno de capitalización colectiva, por ejemplo, como se está proponiendo en la propuesta de la oposición hacer con el 6%, ¿sí? Eso, como para complementar un poco eso. Respecto a la certeza jurídica y las rentabilidades, yo creo que, bueno, hay harta incertidumbre acerca del futuro, y varios organismos internacionales lo han estado diciendo hace mucho tiempo, y de hecho la estimación de rentabilidad han ido a la baja, y esa es una preocupación también, porque básicamente un gran porcentaje de las pensiones ahora, de los fondos, es la rentabilidad que han ganado, tanto las contribuciones de los trabajadores, ¿cierto? Y eso va a ir bajando, y hay harta incertidumbre que viene del tema medioambiental también, envejecimiento de la población, si ahora se suma esto de la pandemia. Entonces
básicamente el tema, no sé, incerteza jurídica como el tema constitucional, lo veo como un pequeño aporte más a la incertidumbre que ya estamos viviendo, ¿sí? Así que ese es otro como motivo por el cual uno necesita un sistema un poco más solidario en el sentido de que se pueda dar más certezas a los jubilados. Así que eso, no sé, la segunda pregunta que me hiciste, no sé. No, era parte de lo mismo, porque pensaba cómo esta incerteza puede golpear, pues creo con Carlos, con el mismo tema de la incerteza o incertidumbre, cómo puede golpear eso la reactivación económica también, que además va ligado a muchas otras cosas, digamos. Sí, es que con la reactivación, sí. Pues Carlos. No, Claudia, termina tú y habla. No hay problema, sí, además estaba muy entretenido escuchando. Sí, la reactivación, claro, que ahora el tema es que necesitamos, o sea, vamos a pasar por una crisis, están pasando todos los países, ¿no? Es global, por producto del mismo cierre de los sectores, y entonces va a necesitar Chile implementar algunas políticas más keynesianas quizás de inversión, ¿cierto?, en los sectores, de protección de los empleos, dicen subsidio al empleo, y yo también creo que hay que hacer un subsidio también para reactivar ciertos sectores como estratégicos para el futuro, ¿cierto? Y claro, los fondos de pensiones, si uno los mirara como un sistema de capitalización colectiva, por ejemplo, con el Canadá, que los trabajadores tienen los fondos de pensiones, de hecho hay unos que están invertidos en la industria, ¿cierto?, del agua en Chile. Efectivamente, igual uno podría pensar en algunas como reglas de inversión para que esas inversiones beneficiaran finalmente a los trabajadores chilenos, ¿sí? Hay conversaciones en ese ámbito, o sea, hay propuestas y hay países que los implementan de alguna forma. Sí. Desde ese punto de vista, ¿sí?, como capitalización colectiva, y uno puede pensar en ciertas oportunidades. Pero hay que hacerlo distinto, porque básicamente estamos hoy día en otro contexto también, entonces hay una demanda por más democracia, por participación de los trabajadores y de los afiliados en las tomas de decisiones de inversión, ¿cierto? Hay un cuestionamiento importante acerca de los costos que tienen estas inversiones en sus vidas, con el tema medioambiental. Entonces, si algo así se hace, tiene que ser de manera participativa e inclusiva, ¿sí? No como se hizo antes. Perfecto. Carlos, cuéntame un poco cómo ves este tema de la incertidumbre. Además tenemos un plebiscito de Porta, un poco más de un mes y medio. Antes de eso, muy breve, voy a disentir de la disidencia de Claudia, porque yo es verdad lo que dice ella, es muy explicativo también de cómo toda la discusión de pensiones que se ha dado en el mundo. El sistema uruguayo es un ejemplo, también creo que el sistema danés en su momento hicieron también un pa' aquí, pa' allá, yo creo que hay que estudiar harto, y como recomendación releerse el informe de la Comisión Bravo, porque es bastante explicativo. Pero a lo que voy es que, por la misma razón que explica Claudia, y da un porcentaje muy bueno, que es el 80% del PIB de ahorro individual, yo les digo a la gente que no tengan temor, no hay ninguna posibilidad política que ese dinero que es de los trabajadores pase a otro fondo. Ese es mi punto de vista, y tiene que ver con básicamente la factibilidad. Además que por las razones que explicaba Claudia, es poco práctico. O sea, a la larga ya hay un ahorro individual. Lo que sí va a pasar es respecto a los nuevos fondos y a los nuevos trabajadores. Ahí donde probablemente, y sí, evidentemente, vamos a requerir, y no tenemos otra, yo sé que alguna gente puede enojar, que parte de nuestra cotización, de que los que tenemos un poco más de ingreso, vaya a aportar un fondo solidario. Eso va a ser sí o sí, y eso, no hay una solución que no sea esa. Acá no hay, como dice Harari, desconfíen de los caminos cortos. O sea, esa es la solución larga y dolorosa del sistema de pensiones. Volviendo al tema de la incerteza jurídica, voy a decir algo, voy a decir algo que nuevamente van a diferir todo el mundo, pero me imagino que me invitaron para ser un poco incorrecto de repente. Yo veo de repente como la derecha y la izquierda, si algo se parecen, es que le disparan al modelo de una manera así como tan increíble, en un país que, mirado comparativamente con otros países latinoamericanos, incluso con países europeos, es un país bastante serio, en el cual tenemos niveles de convivencia mucho mejor que en muchas partes.
yo veo en la izquierda así como que en Chile lo último, así como que tú no lo escuchas hablar de repente y como que la dictadura se terminó, así como que meten al agua y Pinochet en el mismo saco, así, todo tiene culpa. Yo hago como broma, aparte en serio, todos los domingos en Twitter comento las columnas y todo es culpa de Lago, o sea, Lago como que destrozó todo, o sea, ese es por un lado. Y por la derecha, de repente hay cosas que son propias de la democracia, las ven como una amenaza a la incerteza jurídica, no sé, por ejemplo, casi como que porque Pamela Giles bailó en el Congreso, cosa que ocurre en todas las democracias hay el Parlamento, cuando representa bien el pensamiento de la sociedad, en el Parlamento hay gente de derecha, hay gente seria, pero también hay Pamela Giles, eso es parte de la diversidad, de la fortaleza de la democracia, no es una debilidad de la democracia, ver a Pamela Giles y empieza a caer en la bolsa. Entonces, también de repente la incerteza jurídica se ocupa mucho más como argumento de combate, pero en Chile entendamos que las discusiones que estamos teniendo son parte de nuestra normalidad democrática y lo que no podemos aspirar, porque eso sí sería contra la democracia, es que tengamos esta especie de dictadura de los consensos, sino que es legítimo disentir y es legítimo de repente hacer críticas al sistema de pensiones y suponer, y también es crítico que y también es legítimo que Pamela Giles baile baile en el Congreso, porque eso es como parte Naruto de la democracia, que como Naruto, claro. Ese también creo yo, también para que de repente no ocupemos tanto el argumento como incerteza jurídica, cuando en realidad no la hay. O sea, creo que los procesos que hemos vivido son partes de la democracia. Perfecto. ¿Tamara? Sí, no, un poco yo no era lo que quería decir, pero tomándome de lo último de Carlos, al final son esas propias conductas de resistencia las que empujan a alargar estos periodos de incertidumbre. ¿Ah? Lo dijo Carlos súper bien, esto del último bote del Titanic. ¿Ah? Tanto estiraron la cuerda las AFP y tanto estiró la derecha la cuerda con el tema constitucional, que aquí estamos, po. Que aquí estamos a puertas de un apruebo y a puertas de una convención constitucional que nos lleve a una nueva constitución. Bueno, pero tomándome de eso, yo lo que quería comentar es el tema del 80% del PIB que manejan las AFP. O sea, si uno lo mira, uno dice, esto es una barbaridad. Y como es una barbaridad de plata, es una barbaridad de responsabilidad. Y es imposible, o es incomprensible más bien, que las políticas de inversión de las AFP no estén en línea con el tipo de país que queremos en el futuro. Entonces, ahí es donde tenemos una desconexión tremenda. Los temas medioambientales que mencionaba la Claudia recién, cómo no están contenidas las políticas de inversión de las AFP, donde se están manejando las platas que son de todos los chilenos, que aspiramos a vivir en una determinada sociedad que cumpla ciertas características. Bueno, tiene que haber ahí un vaso comunicante y eso falta. Eso falta, porque la regulación, además de las AFP, es tan restrictiva que incluso la mirada del regulador está desconectada de lo que queremos nosotros como país. Sí, a mí me gustaría hacer una pregunta a los tres. Ya 1 hora y media, es increíble cómo se ha pasado el tiempo, ha estado pero muy entretenido esto. Pero me gustaría saber si son optimistas con lo que viene. ¿Creen que vamos? ¿Conocen la trampa del ingreso medio? ¿Para dónde vamos a ir? ¿Para arriba o para abajo? No, yo soy muy optimista, siempre, siempre, siempre. Y creo que todo el proceso constituyente que se nos viene es una tremenda oportunidad para arreglar los problemas que tenemos. Yo siempre optimista. Y la verdad es que confío en los chilenos. Este miedo que le tienen a los chilenos de que van a ser embarrados. Yo, la verdad es que, ¿por qué? ¿Por qué tenemos ese temor de que van a tomar malas decisiones? No, se van a tomar decisiones que a lo mejor a algunos no nos van a gustar. Pero bueno, y si es lo que de común acuerdo logramos escribir. Sí, la dictadura de los consensos, me gustó mucho ese término que usó Carlos, me encantó ese término, la dictadura de los consensos, qué buen término. Claudia, tú eres optimista con lo que vienen muchas cosas, viene un estallido 2.0, por lo menos se ha anunciado por muchas partes, viene una nueva constitución, si es que finalmente gana el apruebo, viene una pandemia que no nos deja, además del entusiasmo natural que uno puede tener por ser una persona optimista en la vida, que es lógico. ¿Dónde estamos? ¿Cómo lo ves tú?
¿Qué viene? La verdad es que yo estaba más preocupada antes, porque sentía que esta dictadura de los consensos, como decía Carlos, o el proceso político en Chile, estaba un poco sordo quizás. Como viene el tema medioambiental, a mí me preocupa muchísimo, ¿cierto? Y también los otros temas, los temas de pensiones, ¿cierto? O sea, hay tanto que hay que estar haciendo hoy día, básicamente, para enfrentar lo que se viene, ¿cierto? Los desafíos. Y sentía que estaba así todo muy estancado. Y claro, esto movió lo que pasó con el estallido, ¿cierto? Movió todo, movió. Pero creo que es un movimiento, o sea, una energía que hace a todo el mundo moverse en una dirección que es la que necesitamos movernos. Y por supuesto que no va a estar, cierto, lejos de los problemas, cierto, de situaciones difíciles y todo, y por supuesto que muchos van a sentirse básicamente en el límite de sus posibilidades, pero era necesario, creo yo, y dado los desafíos que tenemos, lo veo como una oportunidad. Y es una oportunidad que puede ser mal aprovechada, ¿cierto? Pero también una oportunidad que puede ser bien aprovechada y básicamente va a ser responsabilidad de también los líderes políticos, las instituciones políticas y de todo el mundo, básicamente, de que esto sea una oportunidad bien aprovechada para el país. Eso creo yo. Sí, recuerdo, Carlos, un chiste de Mafalda cuando empezaba marzo del año y decía, y tenía una hoja en blanco y todo el año está por venir, y estaba muy contenta, decía que feliz de tener una hoja en blanco, lástima que haya tantos codos rozando los tinteros. Y por eso, mirando, ¿hay muchos codos rozando tinteros o en realidad lo que viene va a ser bueno? ¿Cómo lo ves tú? Mira, yo invertí parte de mi retiro de la AFP en un libro, estoy leyendo, que se llama El Pasillo Estrecho, que es de Acemoglu y Robinson, que son los mismos que escribieron el libro ¿Por qué fracasan los países?, los cuales ellos dicen que los países les va bien o les va mal si eligen modelos de económicos extractivos o inclusivos. Bueno, Sí. el libro El Pasillo Estrecho trata sobre la libertad, o sea, una cosa que y trata sobre por qué cómo las sociedades logran la libertad, y dicen que la logran en la medida que tienen instituciones que garantizan un Estado importante, fuerte, pero también encadenado, y una sociedad civil que es capaz de controlar al Estado. Que en esa dinámica, por eso le pone el pasillo estrecho, en esa dinámica entre control de la sociedad y el Estado es donde efectivamente alcanzamos niveles de libertad, y ponen los ejemplos de todos los países que admiramos, los países nórdicos, Nueva Zelanda, etcétera. Yo creo que estamos en un momento histórico en el cual podemos construir una sociedad más libre en todos los sentidos, pero también más solidaria. En ese sentido, estoy volviéndome socialdemócrata como Lavín. Creo que es una oportunidad histórica, y al igual que Claudia y Tamara, espero que nuestros dirigentes políticos estén a la altura del tiempo, porque no va a haber otro. O sea, tenemos un momento, y que no dejemos irnos los botes del Titanic. Tenemos un momento de salvar nuestro sistema político, y un momento importante, y en eso apelo también a la responsabilidad de todos los actores, izquierda o derecha. ¿Sí o no que era buena la cuña de Lavín el domingo, Carlos? Eso dice que no tengan, ¿cómo es? Que no tengan temor a perder el poder porque ya lo perdieron. Sí, no, notable. No, porque además tiene un problema político comunicacional, que está 12% de la encuesta y con un nivel de conocimiento muy alto. Entonces, lo único que puede hacer en términos de marketing es ampliar, es comerse hacia el lado. O sea, no tiene que, y por tanto, reconozcámonos, se tomó la agenda Lavín. Sí. Bueno, les quiero dar un minuto a cada uno para que una reflexión final, te las voy a dejar libre del tema que ustedes escojan. Y nada, ¿me parece así? Claudia, ¿quieres partir tú? Todavía está bien. Pero creo que voy a hablar como del tema de pensiones. Creo que quizás voy a repetir algo de lo que he dicho, pero estamos a puertas de un proceso constitucional importante, ¿cierto? Como cambiar la constitución. Sin embargo, la constitución actual reconoce dos cosas que son muy importantes para el sistema de seguridad social. Uno,
que las personas tienen el derecho a la seguridad social, eso está incluido en el artículo 19. Y segundo, que se pueden cobrar contribuciones a la seguridad social. Entonces, estaban las condiciones constitucionales para haber construido un sistema de seguridad social en Chile. El problema es que no estaban las condiciones políticas para hacerlo. Y yo creo que eso nos tiene que servir como de lección, en el sentido de que se pueda entender que el problema que tenemos en el sistema de pensiones tiene que ver con que las preferencias de las personas no están reflejadas en las instituciones políticas para hacer los cambios que se necesitan hacer. No es que no se pueda hacer nada, se puede, yo ya dije, hacer muchas cosas, pero necesita el sistema político reflejar de alguna manera esas preferencias. Hay un estudio que hizo el PNUD hace unos años, donde salía unas diferencias por preferencias de la participación del Estado en distintas áreas. Y el porcentaje de la élite que está de acuerdo con que el Estado sea el responsable de entregar las pensiones, 3% de la élite económica, 30% de la élite política, 80% de la ciudadanía. Entonces, básicamente, teníamos una como separación muy grande entre lo que piensa la ciudadanía y lo que piensa la élite política económica. Y yo creo que ahora eso se está moviendo después del estallido. Y yo creo que los partidos demócratas, por decirlo de alguna forma, del centro izquierda y de izquierda, están, al menos creo yo, con una voluntad de escuchar a la ciudadanía. Y de poder reflejar bien esas preferencias para poder pensar en reformas que tengan que ver con lo que realmente son las preferencias sociales de Chile. Pues. Vale, Claudia, gracias. Carlos, ¿querés tu minuto? Sí, un minuto o tres. Mira, decir algo que le he escuchado a Tamara, también a Claudia, y lo voy a repetir siempre. En el tema de las pensiones, al igual que en otros tantos temas del difícil arte de gobernar, no hay caminos cortos. O sea, el que prometa una solución rápida, tipo flash, al problema de las pensiones, hago esto y con esto se soluciona el problema de las pensiones, está engañando a la gente. O sea, la gente yo creo que no quiere más engaño en el tema de pensiones. De la misma manera que se siente engañado porque la promesa que le hicieron que jubilaban con el 70% del sueldo es falsa. Las promesas que vengan ahora de que se acaban las AFP y con eso tenemos un sistema de pensiones que es la maravilla, también es una promesa falsa. O sea, las soluciones al sistema de pensiones chilena requiere esfuerzo, evidentemente, de la clase política, requiere también otro tipo de configuración de las instituciones que van a tener que administrar la previsión, pero también requiere un esfuerzo de las personas. O sea, vamos a tener que pagar más que el 10%. O sea, este país no es, o sea, ningún sistema de pensiones sostenible con la gente pagando el 10% de su sueldo solamente, sino vamos a tener que pagar más. Y los que ganamos más, me refiero a los profesionales, a los que ganamos más, parte de nuestra remuneración va a ir destinada a un fondo solidario para apoyar a quienes están en desventaja. Y me refiero, y alguien puede decir la típica cosa que los americanos dicen, el white privilege. No, yo no siento que haya ¿cómo se llama? Discriminaciones. Sí las hay muy fuertes, las hay en contra de las mujeres, las hay en contra de los trabajadores que no tienen estudios universitarios, lo hay contra las personas de regiones, lo hay contra los trabajadores de mayor edad. Existen las discriminaciones y existen también las precariedades laborales, y la única solución es larga, dificultosa, acordada, con más esfuerzo de las personas, con más esfuerzo de quienes tenemos más ingresos, y también con un sistema que sea más inclusivo. No tenemos otra, y aquí nuevamente, al menos en las palabras, hay consenso, creo, de manera transversal. Y ahora que viene en campaña, no les crean a los caminos cortos, porque la solución de las personas, de las pensiones, no tiene un camino corto. Perfecto, Carlos, gracias. Tamara. Chuta, me dejaron sin palabras. Bueno, a lo mejor voy a sonar un poquito repetitiva, pero me parece que las soluciones fáciles, tal cual como dice Carlos, no nos conducen a buen camino, o sea, a un buen resultado. Está claro que el 10% de cotización es bajo y que hay que subirlo, y está claro que los chilenos estamos viviendo mucho más y que tal vez hay que aumentar la edad de jubilación, pero con esas dos medidas no solucionamos el tema de las pensiones.
no lo solucionamos. Entonces, los correctivos tienen que ser mucho, mucho más profundos, pensando siempre en esas desigualdades que mencionaba Carlos, de ciertos sectores de la población que no pueden acceder a un buen trabajo, que no pueden, o que acceden a un empleador de mala categoría que no le paga las cotizaciones, en fin, o sea, hay una serie de otras variables que no son exclusivamente la edad y el monto de la cotización, que tienen que ser metidas en la juguera para obtener una reforma sustantiva al sistema de pensiones. Y ahí el desafío ya no está en nuestra cancha, el desafío está en el Congreso, hay un proyecto de ley que está ahí en tramitación y ojalá que los iluminen y que podamos tener en el cortísimo plazo una solución, que no va a ser inmediata, como dice Carlos, pero que por lo menos en el largo plazo se pueda vislumbrar. Y lo último, no dejar de lado la necesidad de que el sistema de pensiones, los actores del sistema, las AFP o cualquier otro, nunca pierdan la conexión con el resto. Vale, gracias. Hay una cosa a la que nunca yo me he logrado acostumbrar en el tema de estos webinars, es no escuchar los aplausos, no hay caso, no me cuadra, pero estoy seguro que suenan, estoy seguro que están sonando. Yo les quiero Como agradecer. que no sabe cuándo decir chao, porque... Claro, pero de todas maneras ha sido increíble porque llevamos 1 hora 45 y no se ha desconectado nadie, lo que me demuestra que en realidad ha estado súper entretenido la conversación, y les quiero agradecer, y también en nombre de nuestra rectora, que les manda por interno, como dicen en la televisión, me hablan por interno, les manda también saludos y felicitaciones por el excelente debate. Así que gracias a los tres, gracias por aportarnos al debate. Yo creo que en la universidad ya llevamos mucho tiempo, años me atrevería a decir, muy involucrados con los temas que están pasando en el país, y conversar sobre el Chile que viene en lo próximo es parte también de nuestra misión como universidad, como institución formativa de una nueva generación de profesionales. Así que muchas gracias, un abrazo a todos, y espero que la próxima vez sea presencial, porque no sea por este camino, que sea más humano. Lo importante es no perder esa conexión nomás. Así es. Vale, Muchas gracias. Un abrazo y nos estamos encontrando. Un gusto. Vale, chao. Muchas gracias a la universidad y a mis compañeros de panel. Igualmente, chao Tamara, chao Claudia. Chao, chao.